Y entonces nos vamos nuevamente a territorio, donde vamos a visualizar allí qué es lo que vamos a desarrollar. Entonces hacemos una breve explicación y les muestro algo de lo que ayer trabajamos en la sesión donde expliqué. Se mencionaron dos herramientas, tanto local como a nivel de desarrollo de plataforma en línea, para hacer lo que son estas partes de lo que significa un prototipado. Nuestra ruta siempre va a ser nuestro contenido del curso. Seguimos en esta fase de análisis y ya prácticamente estamos culminando nuestra primera actividad de proyecto. Recordemos nuestro manual de usuario, si es nuestra guía de aprendizaje, y allí vamos a observar entonces cuáles son los requisitos que tiene esta evidencia número 5. Ok, ya llegamos aquí a nuestros requisitos y llegamos a la evidencia número 5, actividad de aprendizaje 6, nuestra no, mucho antes. Aquí. Comenzamos entonces esta otra actividad de aprendizaje que es la número 5 y ya nosotros vamos a tomar ahora a iniciar un proceso que se llama validación de esos requisitos que hemos descrito a través de ese informe final de requerimientos de usuario basado en la norma la IEEE 830. ¿Qué hicimos en ese documento que entregamos de la evidencia de actividad 4? Simplemente desarrollamos a través de una especificación de requisitos de usuario, una norma, toda esa descripción de las características y funcionalidades que va a tener nuestra herramienta. Pero todo esto se hizo a nivel textual, con normas, con formatos, con plantillas, donde hicimos esa descripción de las funcionalidades que va a tener nuestra herramienta. En algunos casos, nuestros clientes tal vez no tengan una mejor perspectiva de lo que vamos a programar, porque está a nivel muy textual, por decirlo de alguna forma. Entienden, y hay una parte técnica también que está incluida dentro de ese informe que a veces genera cierta limitación en la comprensión de cómo va a ser y cómo será la herramienta. Para solucionar un poquito esta parte y solventar este inconveniente, a nivel de validación de lo que realmente vamos a programar, recuerden que es vital, que es la médula espinal de todo desarrollo, estar claramente definido cuáles van a ser nuestros requisitos. ¿Por qué? Porque en función de ello es que vamos a generar nuestro desarrollo. Si hay algún requisito mal definido, mal estructurado o en este caso con un alcance que no le corresponde, obviamente eso a nosotros nos va a generar pérdidas tanto de recursos como de tiempo, como de programación, y hasta a veces puede generar un efecto dominó en alguna u otro requisito que estemos programando. Entonces, para ya esos requisitos que tenemos allí, necesitamos esa validación, es decir, ese visto bueno, esa certificación de que sí vamos por buen camino con lo que estamos desarrollando, y para ello, entonces ahora viene la parte de lo que es la validación de requisitos. Nuestra guía de aprendizaje nos habla que debemos trabajar con escoger una de las técnicas que menciona nuestro material de apoyo y simplemente aplicarla e implementarla dentro de nuestro proyecto. La evidencia que se va a entregar, pues seguimos trabajando con aquella plantilla que manejamos a nivel de presentación de documentos, la que hemos hecho en Word, y allí vamos a incluir las capturas de esas pantallas que vamos a que vamos a desarrollar. ¿Qué pantalla? En este momento nosotros ya debemos imaginar cómo van a ser esas pistas, es decir, esas interfaces, es decir, lo que nosotros con lo que vamos a interactuar con nuestros usuarios. Llámese a nivel web, llámese a nivel móvil, llámese a nivel de sistema. Entonces, la idea es que empecemos a hacer esos bosquejos, empecemos a trabajar en función de cómo me gustaría mostrar mi herramienta o cómo me gustaría que el cliente viese esa herramienta. ¿Por qué? Porque eso que vamos nosotros, esos pantallazos que vamos mostrando, vamos desarrollando, mi cliente va a validar los colores, todo lo que es la parte del aspecto de diseño, y así simplemente estamos certificando que los requisitos que anteriormente habíamos definido de una forma textual en el informe, ahora están más que corroborados en función a nivel de las vistas. Porque la parte textual no me está representando en lo que identifique el diseño, es decir, colores, logos, distribución de los elementos dentro de las vistas que vamos a desarrollar.
Y eso, en este caso, lo vamos a manejar a través de esta evidencia que corresponde al desarrollo de este prototipo. No solo vamos a trabajar a nivel de pantallazo, la idea es que estos prototipados tengan elementos funcionales, es decir, tengan algún evento, tengan alguna dinámica que permita al usuario imaginarse cómo va a ser la herramienta final. Obviamente él debe estar consciente que un prototipo simplemente es como un modelo, un inicio que se está simplemente desarrollando para que ellos puedan identificar la herramienta. Obviamente sabemos que allí no hay ningún lenguaje de programación incluido, no hay ningún proceso programado, sino simplemente son vistas, es decir, modelos de cómo va a quedar esa interfaz de interacción con nuestros usuarios. ¿Cuál es el material de apoyo que tenemos en herramienta? A ver, me permito aquí un momentico esconder para que el audio sea mucho mejor. A nivel de nuestro material de apoyo, recuérdense que tenemos en plataforma de todo lo que corresponde a esa información con la que vamos a trabajar. En este caso será material de formación. Por allí una manito levantada. Buen día, Cristian, ¿cómo amaneces? Estoy explicando lo que corresponde a nuestra actividad 5. En nuestro material de apoyo, recuérdense que ahora vamos a validación de requisitos. Nuestra validación de requisitos nos menciona la importancia de poder darle esa verificación a todos esos requisitos, tanto funcionales como que generamos nosotros en el CSRS. ¿Por qué? Porque nuestros requisitos funcionales son aquellos que nosotros vamos a programar dentro de la aplicación con la que vamos a desarrollar dentro de nuestro software. Es importante que para la validación de requerimientos, estos criterios que tenemos aquí, lo apliquemos a cada requisito funcional y determinemos si los cumple. Si todos ellos se cumplen, nuestro requisito quiere decir que es aceptable y en este caso está válido. Pero ¿cuál es esa estrategia con la que vamos a implementar para dar esa revisión de requerimientos? Fíjense que aquí en la infografía que nos muestra el material de apoyo nos dan un paso a paso. Tenemos los requerimientos que son los que hemos establecido en el informe que trabajamos en nuestra especificación de requerimientos de usuario. ¿Por qué es importante validarlo? Bueno, aquí lo tenemos, porque obviamente cualquier error que se genere en un requisito mal desarrollado va a generar tanto desgaste de recursos, los errores no pueden detectarse correctamente y obviamente nos va a generar inconvenientes tanto en la etapa de diseño, construcción y despliegue de nuestra herramienta. Y eso, como lo hemos mencionado, un error automáticamente va a generar ese efecto cascada o ese efecto dominó, que una pieza va automáticamente generando nuevos errores porque no se corrigió en el momento de que correspondía. ¿Cuándo corresponde? En esta etapa es que todavía estamos en nuestro análisis y debemos que validar o verificar, darle realmente la certeza de que esos requisitos que ustedes describieron allí en ese informe de requerimientos de usuario sean los correctos. Entonces fíjense que esto que está aquí son esos criterios que se toman en cuenta para determinar si esos requerimientos establecidos cumplen con todos los criterios de validez. Se habla que existen, en este caso, algunas técnicas que me permiten validar esos requisitos. Al igual que esas reuniones informales que se desarrollaron para determinar cuáles eran los requisitos funcionales, la validación también se puede trabajar de una manera informal y una manera formal. Cuando hablamos en este caso, de una estrategia informal de validación, es simplemente esa técnica de la entrevista que me permite a mí interactuar con los stakeholders o con aquellas personas que en el caso están involucradas e interesadas en nuestro desarrollo y yo le voy mostrando, es decir, mire, se mostró el informe de requerimiento, ellos validaron que realmente eso es lo que queremos, pero te pueden dar y te pueden indicar, pero es que como yo estoy viendo un papel y estoy viendo unos elementos textuales y no identifico claramente dónde está y cómo va a ser la herramienta. Entonces, esa primera revisión informal te determina que, en este caso, te está orientando que vamos en función de los requerimientos y las satisfacciones que el cliente tiene, pero todavía no está conforme porque no puede identificar de manera visual cómo va a ser esa herramienta. Entonces, allí es donde entra la otra parte de lo que significa la construcción de un prototipo.
Mi prototipo es esa parte o ese modelo que nosotros hacemos como lo llaman los arquitectos a escala, de lo que será nuestro desarrollo. Aquí no se implementa ningún tipo de lenguaje. Estos son solamente vistas, las maneras como se van a observar estos requerimientos. La plataforma nos menciona algunos en este caso, de herramientas de software que nos permiten hacer la parte de prototipado. Aquí hay varias. Hay que tener mucho cuidado con aquellas que son licenciadas porque generan un costo y eso obligatoriamente va a incrementar lo que significa el presupuesto que manejamos para nuestro desarrollo. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros con todas ellas? Bueno, ustedes van a escoger una de ellas, podemos buscar asesoría a nivel de, como hemos hecho siempre y como lo hacemos de una forma muy intuitiva, a nivel de desarrollo, a nivel de YouTube, buscamos algún video, algún curso que nos oriente en alguna de estas que tenemos aquí. Si desean, si ustedes ya vienen casados con alguna aplicación o alguna herramienta con la cual desarrollan esas vistas, esos prototipos, es válido que continúen con la que ustedes deseen. Porque esta evidencia lo que nos solicita es simplemente capturar todas esas pantallas que nosotros vamos a desarrollar. Pero ¿cómo sé yo cuántas pantallas son? Recuérdense que uno de los requisitos que manejamos a nivel de informe fue desarrollar ese diagrama de despliegue o ese diagrama de casos de uso del sistema propuesto. Y allí entonces ustedes pueden ir identificando cuáles son esas vistas o esas pantallas que nosotros vamos a ofrecer al cliente para que lo desarrolle. Estas son algunas de las herramientas. En este caso esta es la parte de los formatos de prueba ya. Vamos a trabajar hasta aquí, hasta el prototipo con la primera evidencia. ¿Cuáles herramientas podemos mencionar? La clase anterior le mostré a los compañeros que podemos trabajarlo. El que no tenga mucho dominio en ninguna de estas herramientas puede trabajarlo a nivel de ofimática, porque no se exige específicamente un lenguaje, sino que emplees alguna herramienta de software para que te apoye en el desarrollo de esas pantallas. Trabajamos, expliqué cómo a través de PowerPoint, herramienta ofimática, se pueden manejar esas vistas con las cuales se están trabajando. Por ejemplo, fíjense que aquí en este caso yo les mostré a los compañeros que podíamos, si yo quiero trabajar a través de diseño web, bueno, yo me imagino cómo puede quedar esa página. Entonces, cada elemento que nosotros tenemos aquí son simplemente objetos que se pueden insertar desde su pestaña de insertar. Son todos estos elementos que yo puedo manipular para poder generar, en este caso, esas vistas que el usuario desea. ¿Qué es lo esencial para poder generar las vistas? Que yo esté consciente cuántas pantallas deben ser, porque yo debo establecer, si yo hago un evento en mi pantalla de inicio, si yo hago un clic o si yo hago alguna actividad programada dentro de esa pantalla, yo debo programarlo. Pero ¿cómo voy a programarlo en PowerPoint? Recuérdense que la ventaja de muchas herramientas se llaman, en este caso a través de PowerPoint, son los vínculos. Si yo ejecuto esto, ayer mostramos cómo trabajarlo, esto puede ser una vista de lo que va haciendo. Recuérdense que mi prototipo es una aproximación. Si tengo esta pantallita que está allí, a nivel de presentación, bueno, yo quiero mostrarle, aparece esto, una información adicional, yo cierro aquí y ya cerré esa pantalla. Quiero ver qué pasa cuando me voy a la galería. Bueno, yo voy a la galería y esto es lo que debería pasar. Me voy a aquella ventana o aquella página que representa la parte de la galería. Y yo, bueno, pero ¿y cómo hago esa parte de la galería? Bueno, la galería simplemente puede ser una presentación que ustedes guardan en formato GIF y lo vamos montando aquí como una imagen. Si yo hago aquí en inicio, yo debo tener la opción de volver acá. Si yo hago aquí en nosotros, y de igual forma muestro lo que sería esa visión y esa misión de la empresa a través de este botón que se llama nosotros, y yo regreso otra vez al principio. Algo así es lo que se pretende mostrar a nuestro cliente para que vaya evidenciando cómo va a hacer la herramienta y que él pueda interactuar con nosotros y identificarnos si los colores están adecuados, si la distribución de los elementos les gusta, si en este caso la barra de botones la quiere de forma horizontal o la quiere de forma vertical.
Ya todos estos elementos que llamamos los detallitos de diseño es lo que nos van a permitir cuando nosotros modelamos a través de prototipos. Se puede trabajar de forma local, vuelvo y le repito, si no tenemos dominio de herramientas, si mi tiempo es corto y tal vez no tenga tiempo de aprender una herramienta que sea nueva o novedosa, yo la puedo manejar aquí. Pero no quiere decir que esta sea la única, vuelvo y le repito. Ustedes saben cómo realizar esta parte de la interacción, de los vínculos que trabajamos a nivel de PowerPoint. A ver, con los chicos que estoy conectados en este momento. Lady, Cristian, Félix, Arnefer, esta parte de lo que son los vínculos, si lo manejan ustedes en PowerPoint, si desean trabajarlo como esta herramienta que les va a permitir ese prototipado. Hola, mira, buen día. Sí, yo pues estaba pensando en otro, pues aún no había mirado la herramienta, pero pues me parece que PowerPoint es sencilla. Sí, porque es que la ventaja es que al menos PowerPoint no tiene un esfuerzo extra para aprender nada. No quiere decir que no lo hagan. Recuérdense que ustedes están en una formación virtual. Yo les voy orientando a nivel de desarrollo y muestro una herramienta u otra estrategia con la que se esté trabajando. Pero es importante que sí, que cada uno eh, vaya según el tiempo y la gestión de su tiempo, porque eso es lo que significa virtualidad, indagando en otra herramienta, si les gustaría conocer algo diferente o no, adicional, vuelvo y repito, adicional a lo que se maneja o lo que hemos estado en formación. Voy a hacer simplemente una pantallita aquí y vamos a pasar a la herramienta de tecnología a nivel en línea que también explicamos en la sesión de ayer. Por ejemplo, si yo tengo mi PowerPoint, fíjense que lo tengo aquí, yo quiero generar, fíjense que tengo tres botoncitos, tengo la galería, la historia y vamos a colocar un catálogo. Entonces, yo sé que si yo quiero un catálogo, cada uno de estos elementos son botones, son simplemente cuadritos. Es que yo puedo manipular e ir ingresando. Ojo, recuérdense que si yo estoy trabajando con este tipo, catálogo, si yo estoy trabajando a nivel local, en este caso con PowerPoint, para yo poder hacer esos enlaces o esos desplazamientos, obviamente tengo que tener un vínculo, simplemente es un enlace que yo hago de la diapositiva o en el caso de donde estoy desarrollando o generando este vínculo hacia un destino. Para yo poder hacer ese vínculo, el destino tiene que existir. Entonces, si yo hago un botón que me despliegue hacia el catálogo, obviamente ya tiene que ver una pantallita de catálogo allí. A ver, escuché como... Cristian, ¿tienes la manito levantada? Cuéntame. Sí, es que no estaba compartiendo Ay, pantalla. gracias por recordarme. Disculpa. Ah, ok. Ahora sí. Entonces, continúo con lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, aquí en esta parte yo quiero anexar vamos a hacer un nuevo vínculo a una página de mi página web, asumiendo que esta es mi página web. Yo quiero insertar un catálogo. Ok. ¿Cómo hacemos ese catálogo? Generalmente, como les dije ahorita, que es como una vista de lo que queremos hacer, yo debo generar primero ese destino con el que voy a trabajar. Bueno, yo puedo agarrar y las que ya tengo, las copio y las cambio. Aquí ya no sería misiones, sino que tendría aquí mi catálogo. Obviamente, en mi catálogo de productos yo tendría algunas imágenes que en este momento tal vez no las tenga todas, pero algunas que pueden ser ya asociadas a una pequeña descripción y empiezo a mostrar mi catálogo de productos. Mi catálogo de productos, entonces yo tendría aquí diferentes elementos que yo puedo ir incluyendo. Vamos a insertar diferentes, a ver si aquí puedo insertar al menos una prediseñada. Obviamente ya ustedes esas imágenes tienen que tenerlas disponibles o al menos algunas de ellas. Yo voy a insertar varias imágenes para ir mostrando algo como mi catálogo de productos. Y entonces yo pueda tener esa referencia aquí. Aquí hay otro. A ver qué otra imagen podemos tener aquí. Ok. Vamos a tratar que todas tengan el mismo tamaño.
algo como esto sería entonces para mí esa vista que ustedes le van a mostrar al cliente, que cuando el cliente seleccione un catálogo, se le desplieguen. Obvio que no le vamos a poner vacas, muchachos, ya tenemos que tener algunas imágenes que sean más asociadas en este caso al entorno o al área donde ustedes van a trabajar. Yo voy a tener entonces aquí diferentes imágenes que se van a mostrar cuando yo haga el catálogo. ¿Qué debo tener? Muy en cuenta que si yo manejo estos elementos visuales, la ventaja en este caso a nivel local es que esos elementos visuales se traen directamente hasta los vínculos. Entonces lo que yo hago es copiarlo en cada uno de los elementos que tengo para que todos ellos puedan tener ese enlace. Y estoy aquí. Pero al catálogo yo tengo que hacerle la referencia. ¿Cómo hago la referencia en Power? En este caso, en esta herramienta, que es un vínculo simplemente. Yo selecciono el objeto al que quiero hacerle el vínculo y le doy botón derecho. Le dan aquí donde dice hipervínculo y él les va a desplegar un menú textual donde les va a indicar hacia dónde quieren desplegar ese vínculo, o sea, cuál va a ser ese destino cuando yo le haga clic a ese enlace. Podemos llevarlo a cualquier lugar de la internet o, como lo estamos haciendo a través de este documento, yo sé debo identificar cuál es la página de catálogo. Mira, yo sé, aquí ustedes pueden disponer de todas las diapositivas que tengan. Yo quiero que se vaya directamente al catálogo. Perfecto. Le doy a aceptar y aquí lo tengo. Esta misma pantallita que tengo aquí, fíjense, lo copié sin haber hecho el vínculo. Yo nada más quiero a esta. ¿Por qué? Bueno, porque yo sé que esta, cuando yo la copie, que yo copio cada uno de mis objetos que tengo en PowerPoint, él lo trae directamente con el vínculo. Entonces la idea es que si yo voy a copiar algún elemento, ya tenga directamente ese enlace o ese destino al que yo quiero, con el que deseo trabajar. Listo. Entonces programé, en este momento fíjense que cada una de estas diapositivas van a representar páginas que yo tengo aquí en menú inicio. Cada elemento que yo tengo dentro de mi programación, dentro de mi vista, debo tratar de darle ese evento. Fíjense que aquí en este caso, puede ser que cuando mi página interactúe desde el inicio, yo tenga esta información adicional, así como la que vemos muchas veces cuando abrimos territorio, que hay una página que en este caso es un pop-up que lo llaman, que se despliega cada vez que yo haga la conexión. Yo puedo simular ese pop-up a través de un cuadro y esto que tengo aquí. ¿Cómo hago para que salga? Simplemente hago un vínculo. Un vínculo aquí, fíjense que yo tengo una página con la información y una página sin la información. ¿Qué es lo que hice? Al vínculo de la X, fíjense que les voy a mostrar aquí. Yo simplemente hice un vínculo que cuando él me marcara la X fuera la página que no tiene nada de información, para que se visualizara como que se cerrara este objeto que tengo aquí. Yo despliego esto como que si fuera un modo presentación y fíjense que aquí tengo los elementos. Yo le hago aquí donde dice catálogo y él me debería llevar al catálogo de producto. Pero yo quiero que cuando la persona seleccione el catálogo se aparezca solamente aumentado. En este caso acuérdense que esto es una presentación. Que aparezca aumentado eso que tengo yo allí. Entonces simplemente me voy aquí, vámonos al inicio. Esto es lo que nos va a permitir que nuestro cliente nos vaya indicando cuáles son esas acciones que le gustaría que tuviese programado su página. Yo vuelvo otra vez aquí a mi inicio, galería, nosotros, me voy al catálogo, me devuelvo a nosotros, me voy al inicio. Esta página de inicio no la tengo programada. ¿Y cómo hago para devolverme? Como les mostré ahorita. Yo selecciono el objeto que quiero generarle el enlace, le digo hipervínculo, vamos a seleccionar el texto, le digo hipervínculo y le digo a dónde quiere ir. Si esta es la pantalla de inicio, obviamente yo voy a ir a la que dice inicio, pero yo quiero al inicio con la imagen o sin la imagen. Ya ustedes van a determinar si lo quieren al inicio con la imagen o al inicio sin la imagen. Preferiblemente si yo estoy ingresando, obviamente yo iría al inicio sin la imagen. Y así la idea es que ustedes generen este dinamismo en cada uno de las diapositivas. Se lo vamos a trabajar a nivel local. Me voy al vínculo, le digo que quiero con esa, yo le hago clic y me voy al inicio aquí. ¿Cómo lo visualizamos? Simplemente presentamos la diapositiva
y nos vamos a algún lugar y el inicio me va a regresar. Me voy a la galería y me voy al inicio. Me voy al catálogo y me voy al inicio. Esto es lo que le vamos a ir mostrando a nuestro cliente para que le vaya observando cómo va quedando esa interacción. Pero esto es una forma de verlo. ¿Cuál es la otra que trabajamos el día de ayer? Ayer trabajamos con una herramienta que se llama Figma. Permítame, yo me escondo por aquí para que pueda ver la visualización. Y Figma es una herramienta que trabaja en línea. Y les mostré Figma porque es uno de los recursos que se están usando actualmente. Es decir, esta es una de las herramientas de diseño que no solamente nos permite el desarrollo. Se utiliza mucho a nivel de publicidad, a nivel de marketing, a nivel de lo que es comunicación social. Porque te permite hacer muchas cosas y la idea es que vayamos explorando recursos diferentes. ¿Cómo entramos a Figma? Figma tiene su cuenta gratis, ustedes se lo vean con su cuenta de Micena y obviamente vamos a utilizar la que diga la sección gratis o allí. ¿Qué trabajamos ayer? Fíjense, Figma nos muestra y nos permite hacer ese diseño de cómo va a quedar nuestra herramienta para cualquiera de los dispositivos con los cuales vamos a trabajar. Uno de los modelos que tiene, en este caso uno de los ejemplos que tiene, vamos a levantarlo. Mientras este carga allí, yo voy a trabajar. Fíjense, en este caso nos damos cuenta que miren lo que tenemos aquí. O sea, esto es una presentación de un diseño que se tiene modelado. Por el tamaño parece un móvil. Cada vista de lo que se va a mostrar en ese móvil nosotros tenemos que programarlo, por eso tenemos que diseñarlo. Ojo, lo hablo a nivel de programación porque lo estamos haciendo a través de una plataforma, pero nosotros no utilizamos código, solo manejamos la herramienta como una vista. Cada objeto que vemos aquí es simplemente una pantalla que nosotros podemos manipular y programarla y de forma independiente. Por eso les digo que tenemos que ya tener algo claro de qué es lo que quiero mostrar. Fíjense que cada cosa está en una pantalla que nosotros manejamos. Cuando lo tenemos aquí, el nivel de prototipo, él simplemente me va a visualizar cuáles son esos enlaces en la forma como están conectados. Esos vínculos que se programaron a nivel de PowerPoint, esta herramienta lo visualizamos a través de esta flechita, que la flechita indica que cuando yo haga clic aquí, hacia dónde se va a ir o cuál va a ser el destino. Cada objeto que nosotros tenemos dentro del diseño, nosotros podemos decirle que me genere un evento cada vez que se le haga clic, al igual que los hipervínculos que manejamos en PowerPoint. Vamos a darle una vista a esto para que visualicemos cómo funciona y ahorita le excluimos una página adicional a un diseño que ya teníamos previamente programado en el video de ayer. Ustedes revisan su video y yo simplemente voy a agregarle como una nueva pantallita allí. Mientras este carga, ok, fíjense que esto es el prototipo. Esta herramienta nos da hasta una parte visual externa seleccionada de donde queremos desplegar, en este caso, la herramienta. Aquí tenemos una imagen y tengo dos botones que son dos cuadros. Yo le hago aquí al registrar y él me manda una pantalla que se llama registrar. Obviamente esta pantalla tiene que estar previamente diseñada para poder hacer ese destino. Él incluye sus datos, yo le digo next, registro exitoso y simplemente se despliega hacia el login. La persona se logueó y es esto que tenemos aquí. Yo puedo desplegarme hacia abajo para ver las diferentes imágenes. Si yo le hago clic a alguna, se maximiza y se muestra esa sola que tengo allí. Entonces, si yo quisiera un clic, yo cierro esta que tengo acá y puedo ver cualquiera de las otras. Al hacerle un clic, obviamente yo tendría que hacer un despliegue para cada una de las imágenes para que él me lo pueda mostrar. Entonces, esto es lo que significa su prototipo. Obviamente que está limitado porque no tiene tal vez todas las opciones que debería tener, pero eso es lo que nosotros vamos a desarrollar con el prototipo. Yo cierro aquí esta, y entonces, ¿cómo nosotros empezamos a trabajar? Ustedes ingresaron y comenzaron a trabajar con su prototipado. Ustedes entran en su cuenta,
Ingresamos a nuestras cuentas. Le vamos a decir que vamos a crear un nuevo proyecto. Ah, pero yo no quiero un nuevo proyecto, yo quiero el que ya hemos, con el que trabajamos ayer. Permítame, yo lo identifico acá. Su área de trabajo, cuando iniciamos en este caso en Figma, es esto. Tenemos plantillas, tenemos, estos son los diseños con los que hemos trabajado practicando. Y aquí tenemos algo muy interesante que representa esas herramientas que la plataforma nos permite emplear para hacer todo nuestro desarrollo. Mira, aquí tenemos, como les había mencionado, diferentes plantillas para trabajar. Yo puedo traerme algún archivo, un archivo que tengo de por fuera, o trabajar con los que manejamos aquí. Vamos a cerrar aquí, que este ya lo visualizamos. Y estamos aquí. Ok. Este era el que estábamos haciendo ayer, que le estaba mostrando a su compañero y quedó grabado en la sesión anterior, que al igual como hicimos en PowerPoint, que en este caso lo dispendioso de esta actividad es poder saber cuáles van a ser esas pantallas que quiero mostrar, y si hay algún evento o botón o menú, la persona al hacerle un clic a él, hacia dónde se va a desplegar. Eso tengo que tenerlo claro para poder empezar el diseño, para no perder recursos a nivel en este caso del enfoque, de cuáles van a ser las imágenes y los objetos u elementos que van a tener cada una de esas pantallitas que yo tengo allí. Ayer trabajamos con estas dos pequeñas pantallas que manejamos, y empezamos a trabajar un diseño cualquiera de cómo sería a nivel móvil. También aquí lo podemos desarrollar en este caso en el espacio o en el despliegue del dispositivo que ustedes deseen. Recuerden que en la parte de los frames, él me permite identificar y seleccionar a dónde quiero yo mostrar esa herramienta. No es igual, por eso vuelvo y les repito a los que tienen requisitos funcionales cuando hablan de móvil y cuando hablamos a nivel web. No quiere decir que para poder verse en un móvil tiene que ser una app. Ojo allí. Yo puedo tener una página responsive, es decir, que se adapte al tamaño de ese dispositivo y se pueda visualizar lo que yo tenga en mi página. A ver, está un poquito pesada la carga de lo que tengo aquí. Permítanme, vamos a cerrar algunas pantallitas a ver si él no me va a generar ningún error. Y quiere cargar más, pero ya veo que es a nivel de plataforma porque está un poco pesadito aquí. Ah, mire, ya cargó aquí. Esto fue lo que hicimos nosotros ayer. Yo agarré y les mostré a los muchachos. Todo esto está grabado en la sesión de la grabación de ayer, que yo podía tener una pantalla de inicio y la persona desea registrarse, un botón de registro o un botón de logueo, según sea el caso que ustedes vayan a mostrar en sus opciones, y llega a esta pantalla. Cuando nosotros hacemos, para poder empezar a trabajar y hacer esos elementos que voy a programar, hay algo que se llama aquí, es el frame. Fíjense que aquí está su frame. Su frame simplemente es ese marco donde nosotros vamos a programar. La idea es que el frame todos sean del mismo tamaño y de la misma opción. Por eso entonces ustedes seleccionan, cuando vayamos a seleccionar ese frame, ustedes de este lado, fíjense donde dice la parte de frame, aquí están los diferentes dispositivos en los cuales ya ustedes tienen que estar conscientes que se va a desplegar su herramienta. Y escojan cualquiera de estos. En este caso yo seleccioné, por ejemplo, porque ya hemos hecho a nivel web en la presentación de PowerPoint, lo escogí aquí a nivel de Android, ¿ok? Pero como ya lo tengo un frame determinado, yo lo que hago es simplemente copiar y pegar como cualquier objeto, y aquí se me copia la nueva imagen. Pero yo quiero, en este caso, ya no quiero que, y fíjense que cada uno de los frames que voy desarrollando se me van a desplegar aquí a nivel, en este caso de despliegue. Ya este no sería registro, sino que sería logueo. Login. Y la página de login me va mostrando, obviamente, aquí sería usuario,
Aquí sería contraseña y aquí no sería guardar, sino que sería ingresar. Debemos primero hacer todas las pantallitas y después empezamos a darle los eventos. Una de las cosas poderosas que les dije que tenía en este caso esta herramienta es porque a nivel de diseño ya te están dando las características de cada uno de estos elementos u objetos que manejamos acá. Si yo quiero que solamente se visualice la pantalla en la que tengo, hago uno del tamaño del frame establecido. Si yo quiero que me permita desplegarme hacia abajo, entonces yo hago mi frame tan largo como quiero que se muestre y se va a desplegar tanto sea una página web como una aplicación móvil. Listo. Entonces, en este caso ya yo tengo estos elementos y quiero generar un vínculo. Mira, yo quiero que cuando le dé login se vaya a esta pantalla. Entonces yo vengo acá. Obviamente ya un solo botón no es suficiente. Vamos a aumentar un poquito el zoom de esto. Aquí, para que me deje solamente con esto. Yo tengo un botón de registro, que no solamente va a ser registro, sino vamos a mover esto hacia acá. A ver, mi botón de registro, esto deberíamos agruparlo para que estos dos objetos fueran uno solo. Capas. Ok. ¿Qué tengo aquí? Yo quiero estos dos elementos rodarlos hacia acá. Y quiero hacer una copia. Me lo traigo hacia acá. Con control C y control V como trabajamos. Y aquí sería ingresar o login, como ustedes deseen. Manejarlo dependiendo del idioma que ustedes colocaron para su desarrollo en requisitos funcionales y no funcionales. ¿Qué tengo aquí? Yo debo igualmente, como les comenté, tener todos los elementos con los cuales voy a trabajar esa parte de los vínculos. Lo voy a poner aquí a 50 que me permita. Aquí estoy en la vista diseño. Cuando yo me voy a mi vista de prototipo, fíjense que él me está mostrando dónde quiero desplegar. Ya tengo seleccionado, en este caso, este modelo de teléfono y un fondo. Si yo quiero este fondo oscuro, ustedes pueden seleccionar el color del fondo donde se quieren desplegar, en este caso sus opciones. Y quiero entonces empezar a hacer, fíjense que ya automáticamente cuando yo copio un objeto se copia el vínculo así como lo tengo pero yo no quiero que esta flecha vaya para acá. Yo quiero que cuando el botón de ingresar, a ver si me lo permite, cuando yo seleccione aquí en la opción de prototipo y haga clic en ingresar, cuando yo seleccione ese botón, él simplemente tiene una flechita que ustedes la arrastran y la llevan hacia donde quieren que él aparezca. Ahí está. ¿Cómo quiere que aparezca? Entonces fíjense que aquí él al hacerle un drag, o sea, al tocar ese botón, se vaya a login, que se despliegue a login. ¿Cómo quieren que se despliegue? Bueno, entonces aquí empiezan a ver que se vaya a navegar. Los tipos de animaciones que ustedes quieren que aparezcan. Si se quiere que se mueva hacia abajo, hacia arriba, que aparezca así, o simplemente que se venga desde arriba, o que venga desde un lado. Ya ustedes van a escoger, en este caso, cómo quieren que se vaya desplegando ese elemento. Y aquí nosotros entonces ya visualizamos, fíjense que tengo dos vínculos. Esos dos vínculos son estas dos flechas que tengo desplegadas. Que cuando le hago clic a registro, se vaya a registro, y cuando le hago clic al botón de ingresar, se vaya allí. Y aquí tienen el número del enlace. ¿Cómo visualizamos nosotros si eso funciona? Aquí donde nos vamos a la primera, donde dice Flow 1, que es nuestra primera inicio, nuestra primera pantalla. Ahora tenemos aquí, pero otra cosita que les iba a mostrar porque es poderosa esta herramienta. Porque fíjense que a medida que yo voy trabajando en la opción de Inspect, él me está dando todas las características que tengo de ese objeto que tengo allí tocado. Y aparte de eso me da hasta el código. Si fuera en este caso un estilo en CSS, aquí tengo el código para incluirlo dentro de ese archivo de estilos. Si lo quisiera a través de iOS, miren, en este caso me está permitiendo las vistas de ese objeto dentro de esa capa de vistas que yo debo incluir en la programación móvil. Y aquí igualmente, en el caso de iOS y este es el caso de Android, igualmente, fíjense, dentro de mi capa de vista yo debo colocar estos elementos para que este objeto ya de una vez esté asociado. Entonces, por esto esta herramienta es una de las que se están usando a nivel actual en el desarrollo, porque simplemente la persona lo que hace es compartir este archivo a la persona encargada de desarrollar el diseño, y él simplemente, si estamos de acuerdo, nuestro cliente está de acuerdo con
con estas interfaces, estos elementos o estos colores que le han mostrado, él simplemente comparte este archivo y de aquí va a tomar cada una de las características de los elementos que están programados. Si yo quiero ver cómo funciona esto a nivel de plataforma, es muy similar a lo que hacemos en PowerPoint, darle presentación. Y eso se hace a través de este botoncito que parece un play y se llama presentación exactamente. ¿Qué es lo que me va a permitir la herramienta? Ejecutar esos vínculos que yo tengo allí y mostrarme esos elementos que se han programado. Bueno, en este caso cogí un dispositivo pequeño. Esta es mi ventana de inicio. Como yo hice ese frame tan largo, él se puede mostrar hacia abajo. Y se va a mostrar hacia abajo tan largo como ustedes hayan desarrollado ese marco. Ah, mira, aquí están mis botones. Ah, mi botón de registro. Cuando yo le hago clic al registro, él se me despliega hacia el registro. Obviamente que yo tengo que darle una opción a este botón de guardar. Debería dar una pantalla que diga registro exitoso y me mande otra vez al inicio. Como no la tengo aquí programada, a ver, yo me devuelvo en este caso. Y quiero ver qué pasa cuando le doy a ingresar. Si yo hago clic ingresar, me va al botón de ingresar. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a visualizar. Fíjense que aquí en la parte inferior lo tenemos desplegar como una pantalla de PowerPoint. Yo puedo iniciar y volver a comenzar. Entonces, me despliego. Voy al ingreso, el registro lo tengo aquí, me devuelvo si quedó al inicio y así le vamos mostrando a nuestro cliente cómo va quedando. De igual forma, si yo tengo una página web, esto me va a mostrar como si fuera una página web. Obviamente que el tamaño de la página web es mucho mayor y las imágenes que me permiten incluirla van a ser muchos más, así que hay que tener un poquito más de cuidado con esa parte del ordenamiento. ¿Cuál herramienta utilizar? Ya eso lo dejo a su criterio. En este caso que ustedes seleccionen con cuál desean, en este caso, desarrollar esas interfaces para que comiencen ya de una vez a mostrarle y a ir desarrollando cómo van a quedar esa parte visual que habrá tanto con el documento como la parte visual. Entonces ahora sí vamos a tener esa validez y esa certeza de que lo que estamos y lo que vamos a programar es exactamente lo que el cliente quiere, es decir, tener la plena satisfacción de mi cliente. Ajá, a ver, ya le explicamos a Lady en este caso en la parte PowerPoint cómo hacer la parte de los vínculos. Ustedes escojan la herramienta que necesiten o con la que puedan manejar. Si tengo tiempo de ver algún tutorial que me permita ver aquellas cosas adicionales que Figma tiene, lo pueden hacer. Que necesito aprendérmelo al 100%, realmente yo creo que si se van a dedicar al área de publicidad y al área de diseño, apréndanse al 100% esta herramienta de prototipo. Para nuestro momento y nuestra formación lo que necesitamos es que nos permita solamente hacer esas interfaces y esos movimientos, esos enlaces. No necesitamos que lo aprendan al máximo. Si ustedes lo quieren como elemento de complementación de su formación, ya ustedes dispongan de su tiempo y háganlo, porque es importante que nosotros no seamos, en este caso, tan lineales, sino que seamos abiertos a aprender nuevas cosas. Fíjense que hay unas herramientas que manejan en plataforma, pero la idea es que conozcamos qué es lo que ahora la gente necesita, qué es lo que ahora la gente maneja. Entonces, Figma me pareció a mí una de esas novedades a nivel de tecnología con las cuales ustedes pueden programar. Y lo importante es que no necesitamos dominar la herramienta, en este caso la plataforma al máximo, sino lo esencial que me permita hacer ese diseño de las pantallas con las que estoy trabajando. Lady, ¿tienes la manito levantada? ¿Tienes la palabra? Profe, ¿será que usted nos podría enviar el link del programa de ahorita que nos estaba explicando para poder verlo? Claro, sí, mi niña, mire, eso lo tienen en internet. Simplemente es una de las tantas herramientas, así como las que mostró la plataforma, para que trabajemos allí. Figma también tiene una versión que podemos descargar, si ustedes la pueden descargar a su computador. Se lo voy a compartir aquí lo tiene ahí en el chat. Claro que les va a dar un error porque lo compartí fue, a ver, vamos a copiarlo mejor. Permítame, yo lo copio mejor porque lo compartí fue a mi enlace, a mi desarrollo. Listo, ahí tiene Figma. De eso es mucho material que tenemos en internet porque es una herramienta que mucha gente está manejando ahorita.
todo lo que son los eventos, así como PowerPoint le damos dinamismo. Esto me permite también en línea hacerlo. ¿Cuál es la ventaja que trabaja Figma? Que es en la nube. Entonces recordemos que una de las ventajas de trabajar en las cositas en la nube es que la disponibilidad que tenemos de otros recursos va a ser siempre total. A ver, Cristian, si montaste alguna novedad, yo te la corrijo. Ayer revisé todo lo que tenía pendiente para que estuvieran entonces trabajando en función de eso. Ya te la reviso entonces y ya para el día de mañana entonces tienes las observaciones que corresponden para que las vayas mejorando. Listo. La especificación del documento lo vamos a ir revisando para que terminemos con lo que corresponde a esa evidencia. Pero ya pueden ir diseñando toda esta parte de las pantallas que corresponde como no nos atrasemos porque esto del diseño siempre consume un poquito de recursos. Cristian, ¿tienes las manitos levantadas? Dime si hay alguna otra inquietud. Hola ingeniera, sí, es que pues usted me hizo las observaciones en los comentarios, pero pues hubieron algunas que no logro entender, pues entonces quería ver si se podría en la clase de hoy dejarlas, pero sí se puede. Claro, si no tenés ningún inconveniente que compartamos la evidencia, con mucho gusto. Vamos a ver. Vamos a nuestros anuncios. Pues vamos al contenido y vamos a esa evidencia. Recuerden que las sesiones sincrónicas son para esta es una de las principales funciones que tiene. Que podamos interactuar en esas observaciones que se hacen, porque vuelvo y repito, tal vez la documentación o lo que pueda escribir en comentarios no se pueda comprender o deseen otra retroalimentación y es válido aquí. Ok, Cristian, ¿qué observaciones te dice con respecto a esto? Fíjate, te indiqué que en el índice lo ideal es que, vamos a ver, permítame yo divido esta pantallita aquí y tenemos las observaciones aquí al lado. Ajá, fíjate, el índice debe corresponder a los títulos requisitos. ¿Qué pasa? Yo tengo aquí un índice, no lo llamemos así, requisito funcional 1, requisito funcional 2, no. Recuerden que eso tiene un nombre, qué sé yo, ingreso de usuario, validación de usuario. Esos nombres que le dimos, esos títulos que le dimos a ese requisito, colóquenlo directamente aquí. Porque cuando lo llamamos requisito funcional 1, pareciera que estuviéramos con la plantilla sin desarrollo. Entonces, la idea es que aquí en este índice tú lo llames, si tu primer requisito funcional fue registrar usuario, entonces llamemos ahí registrar usuario. Listo, el 9. Ya sabemos que registrar usuario es un requisito funcional porque está dentro de este grupo, pero la idea es que no lo llamemos con este título de referencia de la plantilla, sino que ya de una vez lo identifiquemos con el nombre que le corresponde dentro de nuestro trabajo. Nos vamos a la referencia. Seguimos aquí. A ver, ¿qué pasó aquí? A ver, seguimos acá. Me dijo que aquí estamos la referencia. A ver, permítame ver qué fue lo que pasó en territorio en que ya no está. Aquí estoy listo. Seguimos, me dice, debe completar la referencia. Cristian, aquí en esta parte de la referencia, listo, mira. Tengo las referencias, no están llenas. Ahí la idea es que la primera referencia que nosotros vamos a asociar es a la norma, es decir, tenemos que asociar allí nuestra referencia al manual, a la plantilla IEEE 830, está especificada allí que debe ser el autor, en este caso sería la página de la IEEE, y que esa es la primera referencia que tenemos. Mi segunda referencia, ¿cuáles son esos materiales que tú consideraste para desarrollar este documento? Todo esto es en función del desarrollo de este documento. Si tú recurriste a alguna fuente en internet, se coloca aquí. Si recurriste a alguna bibliografía específica, lo colocas aquí, porque la idea es que identifiquemos, en este caso, fíjense donde dice ruta, esos elementos que me permitieron la parte conceptual del desarrollo de este documento. Entonces no me puedes dejar la referencia así en blanco, es importante que coloque. Como mínimo debe estar al menos la norma, que es la referencia hacia la plantilla de la IEEE 830. Segundo, entonces seguimos en las observaciones.
La evolución dice que debe ser más claro. La evolución del producto. Mira, aquí dice. En versiones futuras se pueden incluir algunos eventos en los que se muestren capacitaciones o encuentros para retroalimentar, ya no virtual, sino físicamente. Cuando hablamos de esto, es la evolución de la plataforma que tú vas a desarrollar o del sistema que tú vas a desarrollar. Entonces, allí no vemos claro qué es lo que se va a nivel de escalabilidad. ¿Qué quiere decir? Se pueden incluir nuevos módulos, podemos hablar de otro tema que tenga que ver con el espectro autista. La idea es que no está muy claro allí cuando me hablas de una evolución, qué es lo que pretendes tú a futuro incluirle a tu plataforma. Si no lo tienes, si tú consideras que con lo que estás desarrollando en este momento es lo suficiente y más adelante no haya una nueva versión o no haya una nueva modificación, no se incluye. Pero si tú consideras que, como en este caso tu tema tiene mucho que ver con investigaciones que están en continuo cambio, sí tienes que colocar esa parte allí, o sea, incluir esta parte de la evolución, las nuevas investigaciones, incluir, puedes mencionar alguna otra enfermedad, si esta página fue tan satisfactoria, puedes mencionar alguna otra enfermedad que tenga que ver con la espectro autista. Entonces debes modificar también esta parte de la evolución, tienes que mencionar todos los cambios que se les están dando al nivel del ministerio a los términos asociados a espectro autista. Primero era Asperger, ahora es, después era un síndrome, ahora es espectro autista, y entonces así todas esas nuevas modificaciones deben colocarse allí. Pero entonces la redacción quedó muy corta en función a lo que tú pretendes con respecto a tu herramienta. ¿Listo? El diagrama no corresponde con la norma. Nos vamos muy bien la parte de tus requisitos, donde trabajamos con lo que corresponde, en este caso, al nivel de prioridad de ejecución. Cuando hablamos de diagramas de casos de usos, si lo vas a manejar como un diagrama de caso de uso, esto no es válido, porque cuando hablamos de la norma nos está diciendo que debemos apoyarnos en UML. Y este tipo de diagramas no corresponden a lo que se representa UML. ¿Qué quiere decir UML? UML no trabaja con flechas y mucho menos curvas. UML no trabaja con colores, es totalmente blanco y negro, y los muñequitos, en este caso mis actores, son ese actor que es el circulito con las manitos y las dos flechitas. Hay que manejar la norma porque así lo establece. Entonces yo no puedo manejar una plantilla en la norma y en este caso salirme de lo que representan los objetos o elementos que van insertos en ella. Entonces aquí, ojo, recuerde que casos de uso no son cuadrados, sino que son óvalos. Entonces corrige esta parte de tu diagrama de casos de uso, trabájalo con una herramienta que trabaje casos de uso, como la que ustedes pueden observar en plataforma o como la que yo les mencioné, que era DiagramNet, y cámbialo, modifícalo e inclúyelo nuevamente aquí en tu diagrama, ¿ok? Para que la norma esté, en este caso, acorde con lo que corresponde. Todo lo que describimos es con respecto a la propuesta de la herramienta. Entonces, mira lo que tengo aquí. Cuando hablamos de que tenemos que trabajar con respecto aquí, lo que tengo aquí con respecto a la documentación de tu caso de uso. Recuérdense que se habló y se mencionó como uno de los requisitos para el desarrollo de esta propuesta, que utilizáramos la plantilla de la documentación de caso de uso. ¿Qué quiere decir esto? Que cada requisito funcional que yo tengo aquí son estos que tengo aquí descritos. Entonces, estos requisitos que yo tengo aquí descritos deben estar aquí como requisitos funcionales, porque ya lo estamos haciendo en función de la propuesta. ¿Qué va a permitir tu herramienta ahora a nivel automatizado, a nivel con la tecnología implementada, hacer? ¿Qué brinda tu herramienta? Entonces, cuando hablamos de de esas funcionalidades que tiene tu herramienta, son estas parte de los requisitos que tengo aquí. ¿Qué me falta? No tenemos, te falta la plantilla de la documentación de cada caso de uso.
Y cada requisito funcional, como te mencioné, no se llama requisito funcional, eso tiene un nombre. Y ese nombre de ese requisito funcional es el que tú identificas aquí en el caso de uso. Por eso es esencial que el modelo, el diagrama de caso de uso, esté incluido aquí antes de los requisitos funcionales. Porque si aquí dice requisito funcional 1, aquí debe decir, si el requisito funcional 1 es ingreso de usuario o registro de usuario, aquí debe indicar requisito funcional no. Ya no es el título, sino es el nombre del requisito. Sería ingreso, si lo identificaron caso de uso 1 o RF1, que es el requisito funcional, que es el acrónimo que utilizamos, entonces RF1, registro de usuario. Y aquí vas a colocar la plantilla de documentación de caso de uso. ¿Cuál es esa plantilla de documentación de caso de uso? Les recuerdo que la plantilla de documentación de caso de uso es la que tenemos y la que se manejó en plataforma, y lo tienes aquí, Cristian. Mira, te vas a la parte de documentación del curso y la tenemos en la actividad de aprendizaje número 3, que representaba a nuestra captura de información. Te muestro aquí nuestro material de formación. Aquí la tenemos, mira. Fase de licitación de requisitos. Aquí tenemos unos elementos que nos muestran, a ver, aquí está, que entre las estrategias para la captura de, que la tengo, licitación de requisitos. Ojo, aquí tenemos, aquí mira, permíteme maximizar esta para que lo podamos visualizar mejor. Casos de uso, aquí, en nuestras herramientas de captura. Este caso de uso, tú le haces clic a esta parte que tenemos acá, y esto simplemente es una plantillita. Esta plantilla tú la vas a desarrollar llámelo en Word, en una tablita, y esto hay que aplicárselo a cada actividad que va a hacer tu sistema en este momento. ¿Qué hace tu sistema? Buscar información, mostrar información, imprimir si la va a imprimir, realizar búsqueda. Todo lo que tu sistema haga en este momento es lo que tú vas a utilizar como un requisito funcional. Entonces, y a cada requisito funcional que tú describas de tu herramienta, debes aplicarle esta plantilla. Esta plantilla lo único que nos va a permitir es identificar cómo se ejecuta ese proceso y quién es el encargado de hacerlo y cuáles son esas entradas y las salidas que ese proceso va a generar cuando se ejecute. Si tú tienes 4 casos de uso, obviamente tú tienes que hacer 4 plantillas para ese requisito funcional. ¿Listo? Entonces aquí nos quedamos cortos con la descripción de los requisitos funcionales que tú estás haciendo, porque nos hace falta identificar claramente cuáles son, porque no se evidencian aquí. ¿Ok? Fíjate, el usuario se podrá registrar. Entonces, quiere decir que hay un registro de usuario. Así es que debe llamarse tu requisito funcional. Registrar usuario. Y ese registrar usuario tú lo tienes que tener identificado aquí. Quién lo hace y como un requisito funcional. Y hacerle su descripción de caso de uso que tú manejas allí en la tablita. Esa es la parte de lo que dice aquí, que es la documentación de caso de uso. Los requisitos funcionales son externos. Aunque sean externos, la idea es que debemos considerarlo para que nuestra herramienta funcione correctamente, ¿ok? Entonces, mire lo que me dice aquí, registro de ingreso al sistema. Eso no es externo, eso es de tu propia herramienta, eso es un requisito funcional. Entonces, no forma parte de un no funcional. Si tú me estás hablando que existen políticas de seguridad, manejar contraseñas, un cambio de contraseñas, por decirte, que alguien venga y actualice contraseñas, eso puede ser un requisito no funcional porque el sistema no va a estar cambiando periódicamente las contraseñas, sino que existe una persona externa que puede hacer esas actualizaciones de contraseña o esas actualizaciones de perfiles. Que llegó una persona nueva y la persona nueva ya dejó o se fue, retiró alguna de las personas que manejaban nuestra herramienta y se fue de la empresa, obviamente yo tengo que quitar o eliminar ese usuario de ahí y eliminar ese perfil. Esas son políticas de seguridad.
que no las puede hacer el sistema porque tiene que hacerlo alguien externo. Entonces, ahí lo puedes incluir. Si existe algún, por ejemplo, aquí que menciona, la infraestructura de red es correcto, pero aquí tú tienes que decirme cuáles son esas características que tú estás mencionando para ese rendimiento. Si son técnicas, si son de servicio, cuáles son. Nosotros debemos abarcar todo eso. Fíjense que nuestra etapa de análisis no es solo decir, vamos a hacer esto, no. Nosotros analizamos todo el entorno de donde va la herramienta aplicada. Entonces es importante que allí tú también te documentes en cuanto a lo que es hardware y software. ¿Por qué? Porque yo si quiero trabajar con un rendimiento, me tienes que decir esas características técnicas como mínimo que debe tener el dispositivo u equipo con las cuales se vayan a ejecutar. Si es un móvil, entonces qué versión del móvil, qué versión en este caso del sistema operativo con el que esté trabajando, y si es un PC, igualmente. O sea, yo estoy hablando de un procesador, estoy hablando de una cantidad de memoria que pueden ser, en ese caso, requisitos funcional para que no funcional para que nuestro sistema se ejecute de una forma correcta. ¿Listo? Cuando me hablas de fiabilidad, lo que pasa es que los requisitos no funcionales tenemos que desarrollarlos orientados hacia nuestra herramienta. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo estoy hablando de, por ejemplo, disponibilidad, y disponibilidad me habla que esa capacidad que va a tener el sistema de poderse accesar sin ningún tipo de interrupción, eso es que esté disponible, perfecto. Cuando yo hablo de una disponibilidad estoy hablando de una frecuencia. ¿Qué significa frecuencia? Bueno, ¿qué tiempo tú vas a tener disponible la herramienta? Las 18 horas, las 17 horas, todo el día. Entonces tú estás hablando de una disponibilidad 24/7, es decir, los 7 días de la semana, las 24 horas, perfecto. O puedes hablarme de una disponibilidad de 24 horas al día, también es válido. Pero háblame de términos, es decir, mencionen términos técnicos que me indiquen que, o es decir, medidas o métricas que me indiquen cuando hablas de disponibilidad, de qué estamos hablando, cuál es el tiempo, porque disponibilidad es tiempo. Y me estás hablando en ese caso, otra parte de la disponibilidad, si tú me mencionas que en esta herramienta tú puedes tener un chat con un especialista, que la especialista te pueda, en este caso, dar una respuesta, ¿qué tiempo la especialista va a estar conectada? Eso tampoco está disponible allí, o sea, no lo evidencio. Eso debes manejarlo. Porque si me estás hablando que vamos a tener una respuesta a un chat en vivo, eso no va a depender de la herramienta te da y te habilita el espacio. Pero ¿quién es la que va a disponer o establecer cuál es el tiempo de frecuencia con el que se va a conectar? En este caso sería el especialista. Y eso deberías colocarlo allí en la parte de la disponibilidad. ¿Qué tiempo nuestro especialista va a tener una conexión? ¿Qué horario? O en qué horas específicamente ella nos puede brindar ese chat, o ella va a estar disponible las 24/7 como la herramienta. Entonces, esos son detallitos que fíjense que nosotros tenemos que ir considerando, no solamente lo que hace mi herramienta, sino su entorno, su desarrollo, todos esos factores o elementos que van a permitir que ella funcione de una forma correcta. Y recuerda que aquí en los apéndices, esta evidencia me indicaba que sugería y recomendaba que me incluyeran las historias de usuario. Igualmente aquí en la captura tenemos las historias de usuario. En la fase de licitación están descritas las historias de usuario para que entonces tú revises. Mira, aquí está. ¿Qué es una historia de usuario? La historia de usuario simplemente es una plantillita, que también aquí la manejan en Excel, pero tú la puedes hacer en Word. Y esta plantilla lo que me está diciendo es que quiénes van a hacer la operación, cuándo la operación va a estar completa o cuándo la operación va a estar incompleta, para que tú manejes diferentes escenarios a nivel de pantallita. Por ejemplo, una persona quiere cancelar, tú tienes una historia de usuario, identificas que un usuario va a hacer un ingreso. ¿Cuál sería en este caso el resultado aceptable? Que la persona se ingrese de forma correcta. ¿Cuál sería el no aceptable? Que la persona no se registre. Bueno, entonces, ¿por qué no se registró? Entonces yo tengo que escribir esos eventos. Cuando una persona no se puede registrar, bueno, cuando cancele. Ah, pero si yo identifico que la persona tiene la opción de cancelar, obviamente esa pantallita que yo voy a programar, tengo que darle un botón que diga cancelar. Entonces, mi historia de usuario también es eso, para identificar exactamente de las personas que son en este caso, mis manejadores de la herramienta, cuáles son exactamente esa secuencia de actividades que ellos van a, no solamente describir la función que hace el sistema, porque ese es el sistema. Yo aquí estoy describiendo el usuario, cuáles van a ser esos términos aceptables de poder hacer la operación o cuáles no van a ser y qué me lo puede generar. ¿Por qué? Porque esas excepciones
o esos elementos que no me permiten ejecutar la función, yo tengo que considerarlos también. Puede ser como uno funcional o un funcional. Ojo, las historias de usuario que manejan aquí, en este caso la plataforma, es una plantilla. Existen muchas. Ustedes si quieren pueden revisar alguna otra que pueden considerar en internet y si la adaptan y les consideran que es más práctica para su desarrollo, la pueden manejar. Pero es importante que mi historia de usuario debe tener su rol, es decir, quién lo está haciendo, sobre qué está manejando, cuál es ese criterio aceptable, ese criterio de aceptación, es decir, se pudo o no se pudo lograr y cuáles son esos eventos que se generan porque se logra o no se logra. ¿Por qué? Porque eso va en función de que un cliente pueda, que nosotros podamos identificar cuándo hay satisfacción o no de cada uno de esos procesos. Me devuelvo entonces aquí. ¿Se pueden tener entonces esas observaciones, Cristian? Sí, ingeniera, muchísimas gracias. Sí, ya aclaró muchísimas de las dudas. Es que, pues, en los comentarios, pues, la verdad, o sea, sí le entendí como la de las referencias. Yo dije, sí, me hace falta, pero las otras sí como que yo estaba, pero como que entre sí, ¿no? Pero muchas gracias, ingeniero. No, es que para eso estamos. Recuérdense que corregir no significa que está mal, sino que se puede mejorar. Y eso es lo que tenemos que ver. O sea, nosotros debemos quitarnos esa visión como tan negativa que siempre nos enseñaron de vivir de la queja, sino que hay que mejorar. Corregir significa que yo mejoro, no que esté malo, sino que yo debo mejorar. Corregir significa que va a estar mucho, en este caso, más adecuado a los criterios y va a tener entonces, en este caso, la aprobación que corresponde. Entonces, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro hasta ahora? Nefer, tiene la manito levantada, tomen la palabra. Profe, buenos días. Yo también tuve unas correcciones que me toca hacer, ya pues, de las cuales ya he hecho unas. El cambio de la versión ya lo cambié, colocar el nombre acá, requisito funcional, y lo otro también hacer la plantilla de casos de uso. Ok. Eso por caso, yo tengo 13 casos de uso, o sea que está largo. Sí, en este caso como tú has manejado en este caso muy complejo tu desarrollo, entonces por eso fue una de las cosas que le dije al principio. Tienen que pensar, yo entiendo que tú quieras manejar tu completo desarrollo. Todo va a tener que, en este caso, nosotros delimitar si realmente me va a abarcar el tiempo para hacer todo lo que tengo allí, porque recuerden que ustedes al final deben mostrarnos ese desarrollo que hicieron, lo hacemos a nivel de exposición, a nivel de, qué sé yo, de taquilla, y la idea es que cumplamos a nivel de requisito. Entonces, si tú quieres manejarlo con esa, en este caso, la envergadura que tiene tu proyecto, yo no tengo ningún inconveniente. Si tú, entre tus capacidades está hacerlo, lo podemos manejar. Pero entonces, recuérdate que estamos trabajando en la parte de documentación. Y nuestra parte de documentación es simplemente manejar esos criterios de calidad en el desarrollo. Y si tienes 30 casos de uso, a cada uno de ellos tienes que hacerle su descripción de caso, su documentación respectiva. Sí, profesor, yo lo entiendo, eso no lo entiendo. Pues tiempo hay, eso se puede hacer. Yo puedo emplear las mismas plantillas que utilicé en la lista anterior de casos de uso. Pues no es igual a la que usted nos mostró, pero es una versión parecida. Yo puedo utilizar esa misma. Ojo, recuérdese que lo básico de una plantilla de un caso de uso es que tengas el pre y el post, porque pre y post es entrada y salida, o sea, precondición y postcondición, y el paso a paso de cómo se va a ejecutar ese caso de uso. Lo que tenga adicional o no, en este caso mucha gente elimina la parte de las excepciones. ¿Por qué eliminamos excepciones? Porque si es algo que yo no puedo controlar, ¿para qué lo voy a incluir? Pero hay otros que sí hay excepciones que se pueden manejar dentro del sistema y les incluye dentro de la plantilla. Pues la que yo utilicé tiene pre y post. Okay. Y el día que usted me la calificó no tuvo ningún problema. No, porque es que cumple con el requisito. La idea es que, acuérdense que, ¿qué ocurre? Lo que no podemos cambiar es cuando trabajamos con normas. La norma me dice que si yo tengo esta estructura para desarrollar el informe, así debemos manejarla. Yo puedo incluir cositas, pero no eliminar las básicas que trae la plantilla. En este caso, en la norma estamos estableciendo dos cosas adicionales, la documentación y las historias de usuario. Dime, Arnefer. Y tengo otras observaciones, pero ya creo que mañana me saque la duda
y ahorita pues tengo que Ok. salir. Listo, está bien. Entonces mañana nos conectamos, acuérdense a las 2 de la tarde y entonces cualquier cosita aclaramos todas las dudas que tengan. Lady, ¿tienes la manito levantada? Sí, profe, pues yo ya estoy en la finalización de la actividad número 4 y me faltan las historias de usuarios, ¿sí? Ok. Pero sí tengo, o sea, como unas dudas ahí, porque pues yo manejé, fue casos de usos anteriormente, pero historias de usuario no las he manejado. Ahorita estaba poniendo cuidado más o menos como es, pero no, para mí no quedó muy claro. Entonces no sé si mañana la profe me puede explicar bien ese pedazo. Ah, ok, no hay ningún problema. Entonces acuérdate que mañana me recuerdas entonces historia de usuario y tomamos esa plantilla u otra plantilla que tenemos, que también no es casarnos con un solo esquema, sino considerar que dependiendo mi aplicación, hay columnas que podemos eliminar simplemente para poder adaptarla a lo que yo quiero mostrar de lo que cada usuario va a hacer dentro de mi sistema. Entonces mañana entonces explicamos la parte de la historia de usuario, refrescamos ese concepto para que entonces termine esa evidencia de forma completa. ¿Listo? Listo, profe, sí, porque sería lo único que me falta Ok. para ya entregar. Listo, entonces, perfecto, mis corazones. En este momento